Muy buenos días, compañeros. Sean todos bienvenidos a esta exposición, a este proyecto audiovisual. Yo, Alejandro Martínez, les doy la bienvenida a un nuevo tema que conocerán. Se llama la fantasía de la individualidad y empezaremos por conocer quién la postuló. Hablamos nada más y nada menos que de Almudena Hernando, española. Nacida en 1959, es una etnoantropóloga, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. De Almudena es importante recalcar que tiene un enfoque en teorías arqueológicas de género, en la construcción de identidades y tiene un enfoque particular por la mujer. Hernando ha dirigido proyectos de investigación con grupos indígenas en Guatemala, Brasil y Etiopía, y su trabajo se ha enriquecido en estancias como investigadora en diferentes instituciones de gran renombre, como lo son Harvard, universidades de Chicago y Berkeley. Pero empecemos a hablar de la fantasía de la individualidad. En primera instancia, Almudena Hernando se pregunta por la formación de la identidad del hombre moderno en una sociedad capitalista, industrial, modernizada, y llega a la conclusión de que en la formación de la identidad hay un factor clave, que es el miedo. El miedo que en un primer momento surge como temor a lo desconocido, a las fuerzas cósmicas incontrolables, indominables, indoblegables, que nos sometían y que eran totalmente deslumbrantes. Ese miedo, una vez el ser humano llega a la industria, llega a la ciencia, llega al conocimiento, la razón, la escritura especialmente, deja de existir, deja de ser imperativo. Y ese miedo no desaparece, sino que transmuta. El miedo transmuta hacia las otras personas, hacia los otros individuos, hacia los otros seres humanos, porque sabemos que en esta sociedad mercantil en la que todo el tiempo tenemos relaciones con demás personas, cada quien hace un cálculo frío de las emociones, de la expresividad con la que las demuestra. Por eso tememos el universo interno que contienen las otras personas, que sabemos está doblegado por la razón, que sabemos que cada ser humano contiene su verdadera emocionalidad, su verdadero sentir frente al otro, y a eso le tememos. Pero nos queda por preguntarnos, ¿de dónde surge esta transmutación del miedo? La autora lo que va a explicar es que esta transmutación del miedo, de un temor de la naturaleza a un temor hacia el hombre, empieza a dejarse traslucir en el siglo XIII aproximadamente en los burgos europeos, pequeñas ciudades preindustriales en las que germina el mercantilismo y a su vez las ciencias e industria moderna. Aquí el hombre empieza a desarrollar su control hacia el universo y en ese control acrecienta su vanidad y cual Narciso vuelca su mirada hacia adentro de sí mismo. El yo es un concepto latino que proviene del latín y que quiere decir algo indivisible, pero la acepción actual que tenemos del yo nace en estas épocas en las que el hombre se empieza a ver como un ente separado de su manada, de su tribu, de su sociedad, se empieza a ver como un individuo, como algo separado y deja de ser gregario para empezar a verse a sí mismo. Pero este hombre que vuelca su mirada hacia adentro tiene dos características identitarias.
que van a ser la clave de- del mito de la individualidad. El primero es la voluntad de poder. Aquí traigo a colación esta pintura de Jacques-Louis David, en la que ilustra a Napoleón cruzando el Alpes, así como Napoleón Bonaparte lo hicieron Aníbal Barca y Carlos Magno, hombres que dominaron su mundo, que dominaron hombres, que ejercieron un poder sin igual ante las fuerzas y circunstancias que los rodeaban. Ellos ejercían poder en el mundo, eran agentes de cambio, dejaban de ver el universo de abajo para arriba y lo empezaban a ver de arriba para abajo. Verbigracia, un Dios. Pero además se le hacía un tributo a la razón, y que se convirtió precisamente en el factor generativo de la individualidad del yo. Porque en el momento en que comprendo el mundo, en el que entiendo los elementos que hacen de cada cosa algo particular y diferente de mí, diferente de lo que soy yo, en ese momento en el que comprendo las particularidades del mundo y cómo éste se diferencia de mí, en ese momento yo me separo del universo, yo me hago más yo me hago menos naturaleza, niego mi naturaleza, niego mi unión con el mundo, pues me reconozco más como un ente separado, exclusivo, individual, un un núcleo interior en el que reside la totalidad de lo que sentimos y somos, una identidad aislada y autosuficiente. Es en esa medida en que es importante el culto a la razón, por esa percepción de autosuficiencia. Pero la autora también nos va a recalcar que la individualidad hace parte de una de las dos concepciones posibles de identidad. Por una parte tenemos una identidad individualista, que ya hemos comentado, y que se basa en el poder que tiene el hombre sobre el mundo. Y entre más poder tenga el hombre sobre el mundo, más sentimiento de individualidad tendrá su identidad. Por otra parte, está la identidad relacional. En esta, el ser humano no ejerce un poder coercitivo hacia lo que lo rodea, sino que se vuelve uno con su manada, cual rebaño de ovejas. Aquí no se aceptan las iniciativas personales y la seguridad del individuo reside en la seguridad de la manada, a diferencia de la identidad individual, en la que la seguridad del individuo reside en su capacidad de ejercer cambios en el mundo mediante su poder, mediante su fuerza, mediante su inteligencia. De algún modo, la analogía con el sol funciona para explicar esto. Las primeras tribus salvajes, el hombre de las cavernas veía al sol de una manera totalmente incomprensible. Es en esta misma medida en la que él se sometía a esta fuerza incomprensible, por ser demasiado grande, demasiado absoluta, demasiado hecha. Y al ser incomprensible no le quedaba más que asumir su pequeñez frente a la grandeza del sol y admirarlo como una deidad, someterse. No obstante, el hombre de la actualidad ha comprendido la fusión nuclear interna de este astro, que es la estrella más cercana de la Tierra, el centro del sistema solar, que está en una constante fusión nuclear de helio
y demás elementos químicos. Aquí ya no le tememos al sol, sino que lo comprendemos y lo usamos a nuestro favor. El sol nos dejó de intimidar. Ahora lo entendemos y mediante él podemos transformar el mundo. Eso es lo que nos da confianza y seguridad. Tener la capacidad de ejercer poder en el mundo a través del conocimiento. Y aquí es donde reside la individualidad. De algún modo, la individualidad será inteligencia, conocimiento, razón, fuerza y poder de voluntad y cambio. Y, por otro lado, la identidad relacional será debilidad, poca inteligencia, poca originalidad, tendencia gregaria. Pero aún así, la autora insiste en que ninguna de las dos formas de identidad es superior a la otra. Es más, deja traslucir que es una forma de identidad superior, la identidad relacional. Precisamente porque la fantasía de la individualidad, porque la individualidad es una fantasía. El ser humano no puede creer que se puede separar del mundo, del grupo, que puede dejar de ser gregario. En la médula espinal de la naturaleza humana está la pertenencia a un grupo. El individualismo lo trata de negar, pero no puede porque la realidad le recalca día tras día en su comportamiento y conducta, consciente e inconsciente, que no puede ser sino a través de su manada y su grupo. Es por eso que la individualidad es una... Por último, haciendo una relación de texto con biografía del curso, tenemos en primera instancia a Rita Segato, la crítica de la colonialidad. En esta la analogía es que Europa tiene el poder y en el ejercicio del poder opresivo, en este caso de manera colonial, hacia nosotros, el sur global, en ese ejercicio del poder reafirma su identidad y su poderío, construye monumentos a su historia, a sus victorias y triunfos, mientras que nosotros, lamentablemente muchos, se avergüenzan y no se reconocen en su historia, porque no tienen el poder, no tienen ese poder que es necesario para reafirmar el yo en la modernidad. Y por otra parte, en Monateri, Gallo el Negro, una historia que sirve a fines políticos y que solo acepta como correcto un ideal ario, blanco, pero además de exclusivamente razón, cambio e individualidad, que van a ser los valores fundamentales de la modernidad. Cientificismo, pero a la vez hombre exclusivamente como razón, cambio e individualidad, reitero. Bueno, eso fue todo, compañeros, espero que hayan entendido la exposición, que hayan aprendido algo nuevo. Último trabajo grupal, último trabajo de esta materia. Espero que tengan felices vacaciones y esto es todo. Feliz día.